un poco, cuando hablamos de lo que es la inversión en infraestructura pública, nos estamos refiriendo principalmente, y como vamos a analizar el domingo, es sobre todo la parte de infraestructura vial, en carretera, ruta, pero no, digamos, no incluye solamente eso, sino acá también hablamos de todo lo que es transporte fluvial, lo que sería un día, ojalá, el transporte, digamos, férreo, todo lo que es la parte aérea, todo lo que es la parte de saneamiento de agua, electricidad, energía, etcétera. Pero bueno, concentrarnos en la parte vial, viste, Gladys, nosotros cuando hablamos, bueno, claramente cuando el gobierno gasta eso, en cierta manera, realiza un gasto público, ya mueve la economía, ¿no es cierto? Un gasto público ya sea porque transfiere dinero, una transferencia social, por ejemplo, ¿no? Como el caso de Putibó, algo así, o cuando el gobierno, por ejemplo, gasta realizando obras de infraestructura. Y este gráfico nos muestra claramente la diferencia, eh, eh, el impacto que tiene en la economía, el gasto en infraestructura, porque es un multiplicador y porque permanece en el tiempo. ¿Qué significa eso? Y básicamente que cuando el gobierno, digamos, realiza una ruta o construye, digamos, una carretera, no solamente ya es un efecto multiplicador por el trabajo y lo que genera en ese momento las empresas constructoras, los obreros, y todo lo que se va generando en ese momento directo al trabajo, sino perdura en el tiempo, significa que justamente esas zonas que han sido conectadas al punto A con el punto B terminan desarrollándose. ¿Por qué? Porque el punto A puede ser accesible por el punto B y del punto B al resto del país, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa multiplicación, digamos, hace que en general, podemos decir, un pueblo o un valle, digamos, que no se encontraba conectado, tenía caminos pésimos, del momento que cuenta con un camino decente, una carretera, claramente eso desarrolla el lugar. ¿Por qué? Porque genera muchísimo crecimiento, ya que las personas pueden trasladar su producto de manera más cómoda, de manera más eficiente, te permite una mayor organización y eficacia, digamos, en todo lo que es el gasto logístico. Alfredo, Por lo tanto, sí, yo no puedo creer que me trajiste un gráfico en inglés. ¿Vos te das cuenta de lo que vos estás haciendo conmigo y con nuestra audiencia? Bueno, no, vamos a parar ahí mismo la pelota. Primero, contanos qué dice estos indicadores aquí, en cada parte de las columnas. Te voy a perdonar sí, sí, sí. por esta vez te perdono. A ver, No, tenemos en esta parte vertical lo sabía que siguiente. fuiste, por un rato no me iba a ser buena, pero está Sí, bien. sí, no, pero es que no podemos permitir esto. Contanos, ¿qué es lo que Bueno, ahí mide tenés cada área? exactamente, el color azul oscuro representa lo que es el gasto público en cualquiera de sus formas. En cambio, el color celeste representa el gasto público en infraestructura, digamos, cuando realiza una inversión. Entonces, hablamos de que cuando el gasto público, por ejemplo, en este caso es 1%, digamos, en el año ya tiene una repercusión de un 0,7. Es decir, si el Estado gastó 100, ese año ya me vuelve 70. Y si es inversión, ese mismo año ya me vuelve 80 Bueno, de esos entonces, 100. aquí lo que vemos abajo es esos indicadores de ya sea gasto público general o inversión en particular, diferenciando el gasto de la inversión que te tiene que redituar Claro. mayor renta después. Y aquí en esta línea vertical entonces vemos los diferentes números de cómo va teniendo ese impacto. Bueno, entonces vamos a Sí. pasar a nuestra siguiente lámina, Alfredo, si te parece bien. Y Claro, si pero está ahí otra vez en inglés, antes de pasar nomás, antes de pasar ahí simplemente eso, ¿cómo ves los otros gráficos, las otras barras, columnas que están al costado derecho, sí, sí. hablan de justamente durante el tiempo, A lo o largo. sea, de 2 a 5 Esto años, en un año, de 2 a 5, y el último que es. recesión. Cuando una economía está en recesión, imagínate, vos gastaste 100 y en ese año ya te vuelve 160 cuando realizas y estos estudios según una consultora americana, por eso que está en inglés. Bueno, está bien, pero igual no te vamos a perdonar, a menos que, no sé, algo hagas cuando vengas la próxima Pero vez, este traigas la marco nomás, Luli, es merienda. Gladys, perdón, es para representar justamente lo que es
Para recordar nomás también a la audiencia que nosotros tenemos una desventaja en el sentido de que somos un país mediterráneo. Generalmente los estudios hablan de que los países mediterráneos cuentan en general con un 60% menos de comercio o de facilidad, y los costos de logística para los países mediterráneos que no tienen acceso al mar es un 50% más. Entonces, en cierta manera, por eso que es como que los países mediterráneos, en este caso en la región Paraguay y Bolivia, tienen como un doble mandato, digamos, de desarrollar en sus máximas potencialidades lo que son las infraestructuras para poder ser competitivo con la región.